Jesús usó la palabra multiplicar. Y dijo, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, va a haber un tiempo, y el tiempo está aquí, amado. Por eso es importante que nosotros nos detengamos a estudiarlo. Va a haber un tiempo, y el tiempo ya llegó, en que la maldad iba a aumentar a pasos agigantados. Y no hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor para que veamos cómo ha aumentado la maldad. No solamente más violencia, no solamente más degradación moral, sino las personas están caracterizándose por algo, la falta de misericordia. Las personas ya no se duelen por el sufrimiento de otros, y cada vez son más. Algunos dirán, bueno, acabamos de pasar un temblor, un terremoto, y pues ahí la gente pues se solidarizó. Sí, vimos a muchas personas que se solidarizaron y ayudaron, etcétera. Pero no sé si sabes que también hubo otros que no se solidarizaron, sino que se dedicaron a robar. Hay otros que al día de hoy están fingiendo que sus casas las perdieron para poder recibir dinero cuando no les toca recibir dinero de apoyo del gobierno. O sea, están quedando con la ayuda de otros y no les duele, no les importa robarle al necesitado. No solo es el aumento de la violencia y la maldad en sí como la puedas concebir, ni la terrible degradación moral. Las personas hoy viven cada vez más sin misericordia. Y cada uno o alguno podrá decir, qué terrible, qué tremendo. Pues sí, esas personas que están haciendo eso muchas veces son jóvenes, y esos jóvenes en su momento fueron niños, y en su momento dependieron de un hogar donde no fueron formados, o en su momento pudiendo tener un hogar, ese hogar se deshizo y ellos acabaron en otro lugar. Finalmente hay gente responsable que ha ido dejando a su Dios, que ha ido alejándose cada vez más de Dios, y de por sí estaban lejos, se han ido alejando más, y las consecuencias las estamos viviendo. Jesús lo anunció, tiempos donde se ha multiplicado la maldad. Pero en medio de todo esto Jesús dio unas palabras más. Por eso quise que leyéramos primero este pasaje, este versículo. Si me pones ahora sí el 13, de favor. Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y eso es en donde quisiera que pusiéramos atención. Este versículo es la base para desarrollar el estudio de hoy. La importancia de perseverar, o cómo perseverar, porque Jesús dijo, va a haber un aumento de maldad, el amor de muchos se enfriará. Estaba hablando del amor de los cristianos, y por consecuencia o en consecuencia las personas iban a acabar perdiendo, o se están perdiendo el día de hoy, por cuanto esa maldad los ha alcanzado y los ha alejado de Dios. Pero Jesús dijo, pero habrá gente que en medio de toda esa maldad, en medio de toda esa condición, en medio de toda esa situación que parece arrastrar como si fuera una corriente de aguas muy profunda, muy fuerte, en medio de todo eso va a haber gente que si persevera hasta el fin, va a ser salva de esa maldad. Y aquí es importante que cada uno de nosotros podamos prestar atención a las palabras que dice la Biblia, las palabras que habló Jesús. Qué importante es que consideremos, sobre todo si hay aquí padres de familia o personas que están pensando en formar un hogar, qué importante es que tú y yo consideremos estas palabras. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque en un momento dado tú y yo tenemos, tenemos una familia o estamos encaminados a formar una familia, tú y yo estamos trayendo seres a este mundo que ya de por sí está muy perverso. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vas a hacer para que tus hijos sean salvos de esa maldad? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros hijos no los arrastre esa maldad? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros hijos no se llenen de degradación moral, no se llenen de pecado, no sean faltos de misericordia? Jesús dio la clave.
el que persevere hasta el fin, el que se mantenga, el que camine con Dios en obediencia a Él, el que esté consagrado totalmente a Dios, aquel que se preocupe y se esfuerce en vivir en santidad, aquel que en un momento dado esté preparado y determinado a soportar todo lo que le pueda llegar a suceder, con tal de mantenerse alejado de la maldad de la que habla el versículo 12. Mas el que persevere en este camino, Jesús lo dijo, será salvo. Así que es importante que cada uno de los presentes y quien esté escuchando este estudio posteriormente, pongamos atención a las palabras de Dios. Porque yo me imagino, vuelvo a realizar la aplicación, que si tú tienes hijos, tú no quieres que ellos se pierdan. Y vamos a ver que en este mensaje que hay una perdición que puede haber moral en este mismo mundo, y el ser humano puede recibir consecuencias en este mundo, en esta vida, de esa perdición. Pero hay también consecuencias eternas, de las cuales habla también la Biblia. Y de todas esas consecuencias, Dios quiere que la persona sea salva. Consecuencias en esta tierra y consecuencias eternas por el pecado, por la maldad. De todo ello, Dios quiere salvar al ser humano. Y te digo algo, para eso vino Cristo, amado. Para que el ser humano pueda ser salvo de esa maldad. Pero Jesús dijo, tienes que perseverar. ¿A qué se refiere la Escritura con perseverar? La definición pudiera incluir las siguientes acepciones: aquel que soporta, aquel que tenga entereza, aquel que padezca. Es decir, una persona que en medio de esa generación cargada de maldad se mantenga soportando, se mantenga caminando lejos de esa maldad, agradando a Dios. Pero Jesús daba una palabra clave: tiene que perseverar, tiene que aprender a soportar con entereza, tiene que aprender aún a padecer y mantenerse guardando la fe. Ejemplos en la Escritura hay. Si me acompañas a 2 de Timoteo 4:7, por favor. Palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, diciéndole lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba, si tú quieres, en su mente y compartiendo a la vez que escribía a su discípulo. Él estaba haciendo un historial de su vida. Y él podía decir con todas sus letras, sin jactarse, simplemente era la verdad. Estaba diciendo, he peleado la batalla y no fui derrotado. He peleado la buena batalla, he soportado como un soldado, he acabado la carrera, me he esforzado como un atleta. ¿Y cuál es el resultado? He guardado la fe. O sea, hasta este momento, hasta ahorita, ya el tiempo de mi partida está cercano, dijo el apóstol. En este momento que voy a partir, he guardado la fe. No he caído, he soportado. Y vuelvo a decirlo, no se estaba jactando. Él mismo le daba la gloria a Dios en otra de sus cartas. Si algo había bueno en él, era de parte de Cristo. No se estaba jactando, simplemente estaba hablando del resultado, haciendo un resumen. Bueno, ya llegué hasta aquí, he soportado. ¿Cuál es la meta o quién es el que persevera? El que al final de su vida puede decir estas palabras. Al final de su vida, amado. No cuando empieza una caminata con Cristo. No cuando acaba de convertirse y ha conocido a Jesús como un Salvador amoroso, pero principalmente y también como un Señor, como un soberano sobre de su vida, y que le obedece y le agrada y guarda sus mandamientos. No es cuando una persona entiende que ese Jesús es digno de obediencia por lo que hizo en la cruz y por amor le obedece. No es ahí cuando se ha guardado la fe, ahí empieza la carrera. Pero el ejemplo del apóstol y las palabras de Cristo llevan a la persona a algo, nos llevan a pensar algo.
es necesario terminar la carrera habiendo guardado la fe, habiendo peleado la buena batalla, habiendo terminado la carrera. Y todo esto implica perseverar, mantenerse. En medio de una ola de personas y una ola de ideas que están acarreando a las personas a alejarse más y más de los mandamientos y de los preceptos de Dios, ridiculizando a aquellos que quieren guardar lo que Dios manda en su palabra, haciéndolos menos, en algunos lugares acusándolos delante de las autoridades, buscando que pierdan sus pertenencias, buscando ponerlos presos, y en donde hay pena de muerte para los cristianos, hasta buscar que mueran, tal y como le sucedió a Cristo. En medio de una generación que va toda contraria a los mandamientos de Dios, Jesús llama a perseverar para poder ser salvo, como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Qué más hacía el apóstol Pablo y por qué pudo perseverar? Tito capítulo 2, versículo 11 al 13, por favor. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mira las palabras de Pablo, inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Mira las palabras: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí son palabras que hay personas en las religiones y en las denominaciones que llegan a tomar prestadas estas palabras y dicen: yo soy salvo por la gracia de Dios. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Y viendo la Biblia, vemos que estas palabras son ciertas. El mismo apóstol decía: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Pero vamos a ver qué produce una verdadera salvación. Versículo 12 y versículo 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, renunciando al pecado. ¿Qué produce la gracia que trae salvación a una persona? ¿Qué produce? Que la persona renuncie al pecado y a los deseos mundanos, a la corriente de este mundo que le aleja de Dios y de su palabra. Ahí dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y en su lugar, ¿qué va a hacer la persona? Vivir sobria, justa y piadosamente. Versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Quién es una persona que persevera? ¿Por qué el apóstol pudo perseverar hasta el final, el apóstol Pablo, según sus propias palabras? Porque obedeció esto que él mismo escribió, que fue inspirado por Dios. Él obedecía esto en su propia vida. ¿Tú quieres perseverar hasta el final? ¿Tú quieres en un momento dado estar con Jesús? Yo creo que yo podría ahorita hacer una pregunta. Yo creo que la vamos a hacer. Con toda sinceridad, dilo. Si tú dices: no, en mi caso no aplica, pues no levantes la mano y no hay problema. Nadie te va a señalar, nadie te va a criticar, no hay ningún problema. De verdad, yo pido, si hay familiares que vienen con alguien que no levante la mano ahorita, no le vayas a decir nada, de corazón y con mucho respeto te lo aconsejo. No le digas nada a tu familiar, a tu hijo, a tu hija, que con libertad pueda expresar lo que hay en su corazón. Puede levantar la mano aquella persona que anhele ver a Jesús. Levántala, con libertad. Si tú dices: yo la verdad no lo anhelo, no la levantes, no hay problema. Gracias. Ok, gracias. La pregunta era: ¿cuántos de ustedes anhelan ver a Cristo y estar con Él? Varias manos se levantaron. La siguiente pregunta es: ¿qué estás haciendo para poder ver a Cristo? Porque ve el texto que acabamos de leer. El apóstol enseñando a su discípulo, dándole las palabras acerca de lo que él mismo hizo en su propia vida, de renunciar a la impiedad, de renunciar a este mundo, de vivir haciendo el bien.
Y dice el versículo 13, aguardando ¿qué? El poder ver a Dios. Por eso la pregunta, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Quieres ver a Jesús? Debes vivir conforme a estas palabras. Y aquí entonces la aplicación de la segunda pregunta que hice, ¿qué estás haciendo? Si lo estás haciendo, y es una pregunta que tú te debes de hacer y tú te debes de responder. ¿Quieres ver a Jesús como afirmaste levantando la mano? ¿Qué estás haciendo para verlo? Ya sabemos que la salvación no es por obra, pero Jesús dijo algo, el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo en medio de una perversa generación. Pablo ponía la segunda venida de Cristo o la posibilidad de estar con Jesús, de acuerdo a estas palabras, lo ponía como algo muy elevado, como algo muy precioso, como algo muy esperanzador. Y cuando tú ves a lo largo de la historia a las multitudes de cristianos que ha habido desde que Jesús dejó esta tierra, una vez habiendo resucitado, tú puedes ver que hay personas que renunciaron a muchas cosas de este mundo, a muchos placeres, a muchos éxitos académicos, laborales, renunciaron a sus hogares, renunciaron a sus familias, con tal de seguir aquel camino que entendieron que Jesús les trazaba, que debían seguir en su propia vida, que son las palabras del versículo 12 de Tito 2. Vivir en este siglo justa y piadosamente. A lo largo de la historia ha habido personas capaces de renunciar a eso. ¿Por qué? Porque tienen una esperanza bienaventurada, el poder ver a Cristo. A lo largo de la historia, multitudes de cristianos han estado dispuestos a perderlo todo. Hay gente que ha perdido a su familia porque su familia los rechaza. Pero hay gente que ha perdido a su familia porque su familia muere por causa de Cristo. Y aún así han peleado la buena batalla, han acabado la carrera, han guardado la fe. Y si ellos pudieron, a lo largo de la historia, estando con Cristo y en su gracia, viviendo en su gracia, no hay nada que nos impida a nadie, a ninguno de los presentes, ni de los que escuchan este mensaje, a hacer lo mismo. Ya, cualquiera puede vivir como dice el apóstol, cualquiera. Y aquí lo importante es que solo el que se determine a vivir así va a poder ver a Cristo. ¿Y por qué es maravilloso el poder ver a Cristo? El tener esa esperanza que a algunos les parece de locos. Ay, dicen por ahí algunos, bueno, ¿desde cuándo andan diciendo los cristianos que Jesús va a venir? Desde hace miles de años. Y si pasaran otros miles de años, amado, si tú piensas así o has escuchado a alguien, le diríamos con mucho respeto, si pasaran otros miles de años, lo vamos a seguir diciendo. Porque si Jesús dijo que va a venir, va a venir. Lo veas tú, lo vea yo o no lo veamos. Jesús va a venir. Y mientras Dios acompañe con su gracia a un cristiano, un verdadero cristiano va a estar aguardando siempre la esperanza bienaventurada. Y algo muy importante, tendrá que tener en cuenta que en medio de esta generación deberá de perseverar en el bien para poder ser salvo. Vamos a ver un pasaje que refuerce esta idea, o vamos a ver cómo más se puede perseverar para llegar al final de la carrera, para ver a Jesús, que según lo que muchas manos mostraron, pues es el anhelo de muchos de los que estamos aquí. Hechos 2:40. Dice así la Biblia, son palabras del apóstol Pedro, y dice lo siguiente, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Estas palabras se hablaron hace aproximadamente 2000 años. El día de hoy las podemos nosotros leer escritas en la Biblia, pero hubo alguien que se paró así, como estamos aquí reunidos, y así como tú estás escuchando, miles de personas lo escucharon a él, y les decía estas palabras, sed salvos de esta perversa generación.
Te recuerdo que en este punto estamos viendo cómo podemos o cómo más podemos perseverar para llegar hasta el fin, que es el pasaje con el que iniciamos. Cuando el apóstol estaba empleando estas palabras, la palabra salvo se refería, o su acepción es, a alguien que sea sano, que sea librado, que sea protegido y literal, que sea salvo. Eso quiere decir la palabra salvo: ser sano, ser librado, ser protegido. Y cuando hablaba de la perversa generación, este calificativo de perversa se refiere a algo retorcido, sinuoso, difícil de soportar. Retorcido, sinuoso, difícil de soportar. En otras palabras, sé salvo, sé protegido de una generación difícil de soportar. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando ves, te enteras en las noticias, leyendo por ahí en el internet, te enteras de las cosas que suceden, de las maldades que ocurren. Discúlpame, pero a mí me tiene muy sorprendido, triste y asustado. En la Ciudad de México y en la zona conurbada hay muchos asaltos a la gente en el transporte público. Y la verdad es que la gente está cansada. ¿Y sabes qué están haciendo? Están tomando justicia por su propia mano. Y a mí se me hace algo muy preocupante, porque dirán las personas, es que ya nos tienen hartos. Ok, se entiende que son personas que casi viven a diario eso, o muy cotidiano. Se entiende, yo no sé qué sea vivir eso, la verdad. Gracias a Dios donde vivo no se da mucho. Pero ellos están tratando de hacer aparentemente un bien, haciendo un mal. ¿No te has fijado que esta generación tiene un menosprecio terrible por la vida? ¿Sí has oído la guerra del narcotráfico? ¿Sí has oído esa expresión? ¿Sí sabes cuántos muertos van? En varios años, si contamos los gobiernos presidenciales en el sexenio pasado y en este, cientos de miles de muertos para llenar un estadio completo de fútbol, de muertos. Multiplícalo por huérfanos, multiplícalo por viudas, multiplícalo por madres que pierden a sus hijos, padres que pierden a sus hijos, familiares que pierden a un miembro de la familia. Es terrible. Y la gente que está matándose unos a otros no está pensando en las consecuencias. Hay un menosprecio terrible por la vida. Un menosprecio terrible. ¿Será esta generación en la que estamos viviendo tú y yo perversa, retorcida, difícil de soportar? ¿Qué exacta es la Biblia? Y el apóstol lo habló inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y sabes quién sabía que tú y yo lo íbamos a poder leer 2000 años después? El Espíritu Santo. Por eso le dijo a Pedro, habla estas palabras y quedarán escritas. Para que tú y yo fuéramos avisados, para que tú y yo abriéramos nuestros ojos, para que tú y yo dispusiéramos un corazón sensible al llamado de Dios. Sed salvos de esta perversa generación, dijo el apóstol. Y retomando de dónde partimos, lo que decía Jesús en Mateo 24, ¿cómo perseverar hasta el fin? Si me acompañas a Lucas 17, ¿no lo tienes? Es Lucas 17, 26. Por favor. 26 al 29. Al 30 puede ser. Ok. Lucas 17, 26. Es un texto paralelo. O sea, es lo mismo que habla Mateo 24, pero desde el Evangelio de Lucas. Es lo mismo. Dice así, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre
y los destruyó a todos. Versículo 30. Así será el día, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es particular que Jesús tomó dos ejemplos, dos generaciones, podemos llamarle así, o dos hechos históricos que la gente de aquel tiempo los tenía muy presentes. Lo que la Biblia narra en el libro del Génesis acerca de Noé y acerca de lo que le sucedió a Sodoma, cómo Dios juzgó a la generación de Noé, cómo juzgó también a los hombres de Sodoma y las ciudades alrededor. Y lo que quiero que veamos ahorita, o lo que vamos a ver ahorita, es en qué condiciones estaban. O sea, ¿por qué Jesús tomó como ejemplo la generación de Noé? Y en particular nos vamos nosotros a fijar un poco más en lo que había en Sodoma y Gomorra. Aquí en las palabras que mencionó Jesús en el versículo 28, dijo que en los días de Lot, quien estaba allí en Sodoma, dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Versículo 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El versículo anterior nos habla en el contexto cómo las personas estaban distraídas en medio de muchas actividades. Pero déjame decirte que por eso no fueron enjuiciadas. Y lo que queremos tomar ahorita es qué nos habla la Biblia acerca de Sodoma, y lo vamos a transportar un poquito a nuestros tiempos. Y vamos a ver si las generaciones se están pareciendo. La de Sodoma, lo que le hacían los hombres en Sodoma, y lo que hace el día de hoy el ser humano en nuestra sociedad. Vamos a ir a Jeremías 23:14, por favor. El profeta estaba hablando en contra de aquellas personas en Jerusalén que estaban teniendo un proceder de pecado, un proceder de desobediencia. Son palabras que Dios le da al profeta y el profeta se las da al pueblo. Y les dice así: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Se está hablando de cómo actuaban allí en Jerusalén: adulterios, mentiras, y fortalecían las manos de los malos. ¿Qué quiere decir eso? Estaban de acuerdo con el que hacía maldad, no buscaban redarguirlo. La palabra es muy específica para los profetas, alguien a quien les había sido dado la tarea de parte de Dios de hablar sus palabras, y si estaban en esos pecados, obviamente de parte de Dios, ellos debían de reprender. Pero estos profetas preferían hablar mentira. Pero el proceder de los profetas representa el pecado del pueblo. Tal es el profeta, es el pueblo. Y ve que hacían adulterios, mentiras, y no reprendían el pecado, sino lo apapachaban. Fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Y luego añade el profeta, Dios mismo hablando por el profeta: me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. O sea, su proceder era el mismo. Ahora yo te pido que prestemos atención. ¿Se está viviendo eso en nuestra generación el día de hoy? ¿Habrá entre nosotros personas que cometen adulterios en nuestra sociedad alrededor? Yo no sé si aquí incluso haya personas que hayan cometido, que lo estén cometiendo, o escuchando este mensaje, o tú conozcas o tengas cerca personas que estén adulterando, engañando a su esposa, engañando a su esposo, que jóvenes que anden en fornicaciones, que es el mismo pecado, nada más cuando la persona no está casada. Personas que a lo mejor físicamente no lo hacen, pero lo hacen de corazón, pero lo hacen con sus ojos. Cometían adulterios. ¿Habrá mentirosos en la sociedad en la que vivimos? ¿Habrá mentirosos? ¿Habrá personas corruptas que están inventando cosas, que dicen que van a ayudar y la verdad es que se quedan con la ayuda? No transmiten eso a las que tienen necesidad. Gente que dice que está a favor de los necesitados y lo único que está haciendo es enriquecerse. Gente que hable mentira, ¿habrá entre nosotros? ¿Habrá en nuestra sociedad gente que fortalezca la mano de los malos
O sea, que le diga a los que están en pecado, no te preocupes. ¿Qué tiene una cervecita? ¿Qué tiene un cigarrito? ¿Qué quieres probar la droga? No hay problema. Si quieres andar con fulanito, con fulanita, no hay problema. Eres mujer, quieres andar con una mujer, ¿qué tiene? Y pobre del que te critique, pobre del que te diga algo, intolerante. ¿Quieres un hombre y quieres andar con hombres? ¿Te gusta vestirte como mujer y naciste hombre? ¿Qué tiene? Y pobre del que te señale, pobre del que te diga que estás mal. Como dice otro de los libros de la Biblia, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si alguien se levanta a decir, oye, la homosexualidad es incorrecta, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a un grupo, no de acuerdo a una religión, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los ojos de Dios. Intolerante. A ver, te vamos a acusar con el gobierno. Oye, pues no me acuses a mí, acusa a Dios y a su palabra. Porque no hace falta ser un teólogo para ver que la Biblia lo condena. Pero ¿qué hace la sociedad? Bravo, fulanito ya dijo que él con los hombres, bravo, qué valiente. Sutanita ya dijo, bravo, que haya diversidad. Contrario a la Biblia, fortalecen la mano de los malos. ¿Y cómo nos ve Dios? Como si fuera Sodoma, como si fuera Gomorra. No es el pecado representativo de Sodoma para la gente. Incluso se ha tomado como una definición para la gente que practica el pecado de la homosexualidad, el decirles que son sodomitas, precisamente por lo que la Biblia narra que había en esa ciudad. Era el pecado más representativo, pero no era el único. Ya vimos, mentiras, adulterios. Otro pasaje, Ezequiel 16:49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ya, este fue el pecado que Dios vio en Sodoma. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Siguiente. Y se llenaron, otra vez lo dice, de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. O sea, vino un juicio para esas ciudades. Pero podemos ver los pecados, aquí ya son otros. Versículo 49, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, una suficiencia, una falta de humildad, un decir Dios tú allá y yo acá. No quiero de Dios. Ellos eran los que decían no quiero de Dios, no nos interesa a Dios, no necesito a Dios. Tengo con qué salir adelante en mi vida, no necesito a Dios. Para ti está bien, papá, para ti está bien, mamá. Yo no lo necesito. A mí no me hace falta. Dios no es para mí. Yo no puedo vivir así. Soberbia. La persona que reconoce su necesidad de Dios, ¿por qué te lo digo? La persona que reconoce su necesidad de Dios es una persona humilde. No, quitémonos de la mente, y si alguien piensa así, alguien que escuche este mensaje piensa así, quitémonos de la mente, ay, esos que buscan a Dios, que estudian la Biblia son fanáticos. Debe haber gente fanática, no digo que no. Pero cuando una persona en espíritu y en verdad, como dijo Jesús, busca a Dios de todo corazón, con un corazón contrito y humillado, Dios le llama a esa persona humilde. No son los fanáticos los que buscan a Dios en espíritu y en verdad, son los humildes. Por tanto, el que no lo quiere buscar y el que no lo quiere en su vida es lo contrario, de acuerdo a la Biblia, es soberbio. Y así fue Sodoma. Nosotros en nuestro pecado no nos interesa a Dios. Pensaron que nunca les iba a pasar nada. Soberbios. ¿Qué otro pecado? Saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tenían riqueza, no trabajaban, no hacían algo productivo, no buscaban, y como dice más adelante, no buscaban hacer el bien a los demás. Saciedad de pan, tenían suficiente, no buscaban la necesidad para ayudar a otros. Ojo, eran sin
misericordia. Acabo de hablarte, ¿verdad?, de que vivimos en un mundo que menosprecia la vida. Vivimos en un mundo sin misericordia. ¿O ves que todos los que tienen estén volcados a ayudar a los que no tienen? Ya te describí los ejemplos que se leen en las noticias, que no me consta que sean ciertos, pero salen en las noticias. La gente quiere ayudar y hay quien se roba esa ayuda. ¿Estarán dolidos ellos por la necesidad? ¿Serán misericordiosos? ¿Fortalecerán la mano del afligido y del menesteroso? Lo mismo que se estaba viviendo en Sodoma, se está viviendo el día de hoy. Por eso la Biblia dice: sed salvos de esta perversa, de esta torcida generación. Otra acepción de la palabra perverso, de Hechos 2:40, quiere decir, la descripción es como si fuera una pierna flaca, como un hueso seco, por así decirlo, que da a entender que es una parte del cuerpo enferma. En otras palabras, sed salvos, sed sanos de esta enferma generación. La gente le quiere poner remedio, y como no acuden a Dios, cada vez las cosas se van corrompiendo más y más y más. Esta sociedad, en lugar de avanzar, y que lo digan las personas más grandes, pregúntale si quieres a alguien más grande, a tus abuelos, a tus padres, pregúntale si las cosas estaban tan perversas. Siempre ha habido pecado, por algo hace 2000 años Pedro dijo esto, ¿no? Siempre ha habido pecado, pero la degradación moral ha ido cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Como en los tiempos de Sodoma, dijo Jesús que iban a ser los que iban a anteceder a su venida. Y ya vimos los pecados que había en esas ciudades. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 6. Dice así: si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hasta aquí nos vamos a quedar. Tú puedes leer después el pasaje completo si gustas. Nada más tomamos este versículo. Dios condenó y destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Fueron quemadas, dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo. Vino un juicio. Vino un juicio. No es casualidad la destrucción que ha habido por los últimos desastres naturales que nos ha tocado vivir más de cerca en las últimas semanas. No es casualidad. Y como me tocó compartir en otro lugar, no es por asustar, es por alertar, porque seamos avisados. Pero no es casualidad, así procede Dios. Y dice que hubo esa destrucción, y la mayoría de la gente, aunque no lee Biblia, se sabe qué le pasó a Sodoma. Pregunta en la calle. Y a lo mejor tardas 2, 3 personas en encontrar 5, pero va a haber quien te diga: pues se quemó, ¿no? Sodoma. Por algo lo dejó Dios como testimonio, para que nosotros veamos, hay consecuencias por ese proceder. Y ahora, esas son las consecuencias aquí en la tierra. Sigamos leyendo Judas versículo 7, o Judas 1:7, como se quiera ver. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, aquí habla de más pecados, fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, aquí es más específico, que queda claro, viene hablando de fornicación y dice vicios en contra naturaleza, relaciones sexuales contra naturaleza. Dice, fueron puestas por ejemplo, otra vez es lo mismo que habló el apóstol Pedro. Le sucedió eso como ejemplo y luego dice, sufriendo el castigo de él. Aquí cambia un poquito. Aquí ya no dice que fueron reducidas a cenizas, se quemaron y nada más. Aquí habla del fuego eterno. ¿Qué quiere decir? Que se quemaron aquí
y se están quemando allá en la eternidad. Eso dice. ¿Sabe Dios juzgar las generaciones perversas? Sí. ¿Por algo Jesús dijo que iba a ser como Sodoma estos tiempos? Para que nosotros fuéramos avisados y nos diéramos cuenta. Pero también para algo más. Cuando sucedió lo de Sodoma, Dios proveyó un medio de salvación. Y tú puedes leer la historia en el libro del Génesis, en el capítulo 19. Dios proveyó un medio de salvación para Lot y su familia. Cuando sucedió lo de Noé, el diluvio, Dios proveyó un medio de salvación. De la misma manera, para esta generación, Dios ha provisto un medio de salvación. Por eso no en vano y ni al azar el apóstol Pedro dijo: sed salvos de esta perversa generación. Hay una oportunidad de salvación. Hay como tú puedas dar un giro a tu vida, porque probablemente de los pecados que hemos estado mencionando y otros que no hemos mencionado, pero que el Espíritu Santo te puede llegar a redarguir o te está redarguyendo que tu vida no está mal, que tu vida está mal, que tu vida está contraria a lo que dice la Biblia, que tú no estás con Dios y Dios no está contigo por las cosas que has vivido, por las cosas que estás practicando, por las cosas que has hecho, que sabes que pueden estar ocultas a los demás, pero están en tu memoria y sabes, tu conciencia te da testimonio de que están en la presencia de Dios esas cosas que has hecho y que no le agradan. Dios ha provisto un medio de salvación para que tú dejes esa vida, si tú has sido hasta hoy como los de Sodoma. El día de hoy Dios ha provisto un medio de salvación. Y si tú vas caminando en pos del adulterio, en pos de la vanidad, en pos del robo, del homosexualismo, en pos del chisme, de la murmuración, de la amargura, con estos ejemplos, con el darte testimonio de cómo Dios juzga los pecados, Dios quiere que sepas que el pecado destruye, y que no solo es físicamente, sino que destruye aún el cuerpo, porque hay gente que hasta por sus propios pecados acaba enferma, gentes que son muy iracundas, que son muy enojones, que son muy corajudos, acaban con cáncer. Y Dios quiere que abras tus ojos y que veas que el pecado destruye, que el pecado de la borrachera destruye al ser humano, destruye familias y destruye generaciones, porque hay un padre borracho, hay un hijo borracho y luego hay un nieto borracho. Y hay multitud de accidentes que ya se nos hizo común el escuchar: oye, chocaron en tal lugar, ¿qué pasó? Pues iba borracho. Ah, pues sí, ya se nos hizo común. Por ese pecado tan socializado y tan aceptado, y nuestra generación aplaudiendo a la gente que toma. Órale, todos, aquí todos le entramos, éntrale tú. Y si no quería la persona y finalmente acepta, bravo, bravo, tú eres de los nuestros. Y al que no, ridículo, miedoso, fanático, vete de aquí, ¿qué haces con nosotros? En medio de esta generación vivimos, perversa, torcida generación. Y de esta, escucha este mensaje, de esta generación, Dios quiere que tú seas salvo. De esta generación Dios quiere salvarte, rescatarte. No quiere que vayas en la misma perdición. Por eso los ejemplos. No es para asustarte y decir Dios es un Dios severo. Porque la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero de ninguna manera tiene por inocente al culpable. Pero es grande en misericordia y es lo que quiere que hoy sepas. Pero debes tomar una decisión. Que tú quieras y decidas ser salvo, ser salva, salirte de esta generación. Que no seas arrastrado, que no vayas a menospreciar en un momento dado el pecado y tú digas, me divierto un rato y ya después me salgo.
Vivo un poco la vida y después busco a Dios. Así le hicieron los del arca. Noé, ¿eso qué? ¿Que va a llover? Ay, sí, ya cuando empecemos a ver que eso pasa, Noé, pues ahí vamos a ir a tu arquita. Sí, empezaron a ver que todo eso pasó. La Biblia no lo dice, pero tú lee el pasaje. Dios cerró la puerta. Ahora, ¿qué crees que el ser humano estaba recibiendo? Todos los que quedaron fuera del arca estaban viendo que caían, no gotitas, amado, grandes cantidades de agua caían del cielo y surgían de la tierra. ¿Qué crees que estaban bien a gusto diciendo, pues está re padre? ¿O qué? Si había ahí un medio de salvación, ¿qué crees que hayan querido hacer? Ábrenos, Noé, ábrenos, déjanos entrar, ya te creemos, Noé. Pero Dios había cerrado la puerta. Dios había cerrado la puerta. Por eso el llamado es hoy: sed salvos. No te confíes. No digas en un momento dado, la pornografía a mí no me va a hacer daño. Conozco tantito. No sabes cómo te puede esclavizar y cómo son pesadas esas cadenas. Y no se pueden romper. Tú no las puedes romper después. Hay consecuencias, y ya lo vimos, consecuencias en esta tierra y consecuencias eternas por el pecado. Pero Jesús quiere que tú sepas el día de hoy, hay un medio de salvación. Como los hubo en el tiempo de Lot, como lo hubo en el tiempo de Noé, lo hay para ahora. Y Jesús quiere que tú sepas que hay alguien que te puede ayudar, que hay un camino seguro, que dentro de ese camino hay un Dios que te puede conducir al final, porque es el mismo Dios que ayudó al apóstol Pablo a llegar hasta el final. Es el mismo que ayudó al apóstol Pedro. Es el mismo que ha ayudado a millones de cristianos a través de los siglos. Es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que sostuvo a Jesús. Es el mismo Dios el que te está diciendo: sé salvo, sé salva, sal de ahí, arrepiéntete, salte de esa generación, salte de esa generación, no vayas en pos de la corriente. Alguien que te puede salvar de muchas consecuencias por el pecado en esta tierra y que además te puede salvar eternamente. ¿Cómo es esto? ¿O cómo puedes perseverar si tú te estás preguntando en medio de una generación tan perversa, ¿cómo le puedo hacer yo? Quizá tú estás diciendo, es que es muy difícil. Quizá tú puedes llegar a pensar, ¿cómo le hago? Alguno pudiera pensar, lo he intentado y no he podido. La Biblia dice cómo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú lees esta carta completa, te vas a dar cuenta que el apóstol hace muchas referencias a la corriente de este mundo, a esta perversa generación. La referencia en la primera carta del apóstol Juan es el mundo, es lo mismo. La perversa generación es el mundo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice el apóstol: nuestra fe. ¿Cómo puede una persona ser salva de esta perversa generación? Por medio de la fe. Eso es lo que dice el texto. Esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Y en la primera parte, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquellos que han vencido al mundo, que han perseverado hasta el fin, que han sido salvos de esta perversa generación, es aquellos que han considerado o que han encontrado, han entendido y han vivido la importancia de la fe. Pablo aún decía que era necesario sufrir muchas tribulaciones para llegar al cielo, o sea, tener padecimientos. Por eso Jesús dijo, el que persevere
el que esté dispuesto a padecer y lo soporte. Pero Pablo siempre llevó a la gente, y las cartas dan testimonio de eso, llevó a las personas a permanecer en fe, a confiar que hay un Dios poderoso que puede, en primer lugar, cambiar las cosas en tu vida, transformarte. Déjame decirte que hay muchas personas que llegan a confundir el llamado de Dios, y piensan las personas que el llamado de Dios es un llamado a portarte bien. Y entonces las personas se ven a sí mismas y dicen, bueno, Dios me dice que yo deje lo malo y haga lo bueno. O sea, el mensaje dice que me esfuerce, el mensaje dice que persevere. Sí, es cierto, todo lo que te estoy diciendo viene en la Biblia, pero la persona a veces se confunde pensando que es la persona quien por su proceder va a poder alcanzar una salvación, va a poder hacerlo sola la persona. Y quiero que nos detengamos, o volvamos, mejor dicho, a primera de Juan 5:4, porque todo lo que es, dice en primer lugar, nacido de Dios. Toda aquella persona que puede nacer de nuevo, según dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, palabras de Cristo, es necesario nacer de nuevo. ¿Quién puede perseverar hasta el fin? ¿Quién puede ser salvo de esta perversa generación? ¿Quién puede vencer al mundo por medio de la fe? Aquel que es nacido de Dios, aquel que nace de nuevo, aquella persona que es transformada. Por eso te digo, cuando una persona voltea hacia sí mismo, dice, yo no puedo, qué difícil, qué duro. Por eso es importante que le creas a Dios y a sus palabras. Él te puede transformar, Él te puede cambiar. ¿A qué persona de los presentes les gustan los gusanos? Levante su mano. No comérselos, que les gusten. ¿A quién le gustan los gusanos? ¿A nadie? Ok. Sí, fui claro, no comérselos, o sea, ok. Entonces, si nadie levantó la mano, pues yo entiendo que nadie se le acercaría a un gusano, ¿verdad? Si vieras un gusano ahogándose, yo creo que, digo, como no levantaste la mano, no te meterías ahí la mano y dirías, ay, a ver, gusanito, vente para acá, no te ahogues, ¿no, verdad? Yo tampoco lo haría, ¿eh? Ok. Ahora, imagínate que el gusano no se está ahogando en agua limpia, sino se está ahogando en aguas negras. Sí sabemos que son aguas negras, ¿verdad? Cuando le jalas a la taza del baño, eso ya, o sea, lo que se va por el drenaje, tú ya no lo ves, pero después se junta con lo de otras casas, con lo de toda la ciudad, y si tú pudieras ver lo que todo el agua que va ahí es un agua negra, por eso se llaman aguas negras. Digo, doy la explicación si alguien no lo tenía claro. Imagínate que si entendemos de qué van llenas esas aguas, ahí va el gusanito y lo ves y dices, ay, a ver, gusanito, te voy a rescatar en aguas negras. Yo creo que ninguno, ¿verdad? O si hay alguien que levante la mano, si alguien haría eso. Bueno, ¿por qué te doy este ejemplo? Cuando Dios ve a una persona que está sumida en una práctica de pecado constante, que un día comete uno, otro día comete otro, que a lo mejor se esfuerza en dejar alguno por algún tiempo, pero cae en otro, o deja varios durante algunas semanas, pero finalmente vuelve a caer, o de plano ya ni le está intentando porque ya sabe que no puede. Dios ve un gusanito revolcándose en aguas negras.
Las aguas negras son el pecado, amado. Y el gusano es el ser humano, que por sí solo no puede salir de ahí. ¿Y sabes lo que hace Dios? Mete su mano en esas aguas negras y saca al gusano. Lo pone en un lugar seguro y lo limpia. Y lo prepara para ser transformado en una bella mariposa. Y tú dirás, los gusanos no se transforman en mariposa. Pues para que veas qué grande es Dios, que Él hace ese milagro con una persona que saca del muladar, de lo más asqueroso. Por eso es el ejemplo, amado, para que veas cómo ve Dios el pecado. De lo más asqueroso saca a alguien y lo limpia. Así es cuando Dios mete la mano por un ser humano como tú o como yo, que estamos metidos en adulterios, en robos, en mentiras, en infidelidades, en amarguras, en inmundicias, en lascivias, en chismes, en murmuraciones, en homosexualismo, en depravaciones terribles, en pornografía, que todo eso te ha ensuciado como ese gusanito. Y sin que nadie, porque ninguno de los que estamos aquí estaría dispuesto a meter la mano por ti. Ya pregunté y ninguno dijo yo. ¿Sabes quién sí está dispuesto? Jesús. Jesús. Y cuando tú ves la obra maravillosa que hace Dios, imagínate que tú eres ese gusanito, ahí ahogándote en el pecado, queriendo salir. Y pasa la gente y nadie te puede ayudar, ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus tíos, ni los que se dicen tus mejores amigos. Antes bien te ven ahí y dicen, no, pues es que no entiende, hay que se quede en la podredumbre, hay que se pierda. El único que está dispuesto con todo lo que hueles mal, con todo tu mal aspecto, a sacarte y a limpiarte, es Jesús. Es Jesús. Eso es lo que hace Jesús con las personas. Cuando en un momento dado la persona entiende algo, Señor, quiero ser salvo de esta perversa generación. Ayúdame, porque yo solo no puedo. ¿Sabes que no es que Dios falle? Mucha gente dice, a mí no me prediques, porque yo ya intenté ser cristiano y no pude. Discúlpame, con respeto te lo digo, no conozco tu historia, pero yo no sé qué camino tomaste para buscar ser cristiano. Porque la Biblia dice que si un corazón contrito y humillado va a Él, Él no lo rechaza, Él no lo echa fuera. ¿Y sabes quién es un corazón contrito y humillado? Ese gusanito que dice, me estoy hundiendo en la podredumbre, si tú no me ayudas, yo no puedo. Dime qué hago, ayúdame. Mete tu mano, sácame, límpiame, libérame de esto, libérame, sácame de esto. Qué grande es cuando una persona puede darse cuenta, Dios hizo eso en mí. Qué grande es cuando una persona o varias personas pueden decir, esa es mi historia, así sucedió conmigo, Dios me sacó de lo podrido, de lo más perdido. Qué maravilloso es con una persona, yo soy ese gusano que por la gracia de Dios, Dios transformó en algo bello para Él y para su gloria. No porque la persona diga, yo soy algo especial, para nada. Gracias Dios porque limpiaste este gusano lleno de aguas negras. Gracias Dios. El apóstol lo expresaba así, si me acompañas a 1 Corintios 1:27. Dice así, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, Jesús fue por lo más perdido. Jesús no fue por teólogos,
por pastores de seminarios, por gente que ha sido buena toda su vida, que dice, no, yo no le hago mal a nadie. Jesús a esos no son a los que transforma. Jesús transforma a aquellas personas que se sienten lo más necio del mundo y lo más débil del mundo, porque entienden, he sido de lo peor, he sido de lo peor, he sido de lo peor con mis padres, he sido de lo peor con mi esposa, he sido de lo peor con mis hijos, he sido de lo peor con mi esposo, he sido de lo peor con Dios, he sido de lo peor. A esos escoge Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Siguiente. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora me entiendes el ejemplo del gusano. El apóstol Pablo pensaba lo mismo. El apóstol Pablo, amado, la persona que llenó del evangelio más de un continente. Así, lo vil y menospreciado. Así era yo. Amado hermano, hermana, ¿puedes recordar este momento? ¿Puedes recordar a Jesús habiendo hecho eso? ¿Cuándo mete Jesús su mano para sacar ese gusanito lleno de inmundicia? ¿En qué momento Jesús puede meter su mano para sacarlo y limpiarlo? Cuando ese gusano, humillado hasta lo más bajo de la tierra, es capaz de ver al Señor Jesús crucificado en una cruz, muriendo por sus pecados. Es ahí cuando Jesús puede meter la mano y limpiará a un gusano. Nadie se vaya a sentir mal. A un gusano inmundo. A un gusano inmundo. No te sientas mal porque yo diga la palabra. Si Dios te hace sentir así, recíbelo. No es algo que yo diga de manera personal, ni mucho menos. A un gusano inmundo saca Dios de la inmundicia para transformarlo. ¿Cuándo? Cuando ese gusano puede ver el amor de un Jesús que no tenía necesidad, que fue capaz de hacer lo que ninguno de los presentes seríamos capaces de hacer: meter la mano en un muladar por un gusano. ¿Sabes cuándo la metió Jesús? Cuando en una cruz dijo, consumado es. Ahí metió la mano. Cuando ese gusano puede ver a ese Jesús ahí, y cuando ve que ese Jesús lo saca, Señor, ¿me vas a sacar a mí? Dice ese gusano, ¿me vas a sacar a mí? ¿Me vas a perdonar a mí? ¿Me vas a limpiar a mí, Jesús? Y lo hiciste, porque Jesús, déjame decirte, Jesús no limpia ni lava con agua, aunque hay un bautismo y es bíblico. Pero Jesús no limpia ni lava con agua. ¿Sabes con qué lava tus pecados? Con su sangre. Con su sangre. ¿Derramarías tu sangre por un gusano? ¿Toda tu sangre la derramarías por un gusano en agua puerca? Jesús lo hizo por ti. Jesús lo hizo por ti. Ahí es cuando ese gusano puede ser limpio. Ese es el momento. Cuando el gusano se reconoce, estoy en un agua sucia, estoy perdido, y se da cuenta que el único que puede lavarlo es Jesús en una cruz. Ahí es cuando Jesús saca y limpia y lava y hace nueva criatura. Y entonces la persona dice, me sacaste, me limpiaste con tu sangre, me limpiaste, me transformaste, y ahora me dices, mi hijo eres tú,
Yo te he engendrado hoy. Señor, no puedo entender tan grande amor. ¿Por qué haces eso por mí? ¿Por qué haces eso por un gusano? ¿Y sabes qué produce eso? Agradecimiento y eterno amor. Te voy a servir siempre. Ya no te voy a desagradar, ya no te voy a ofender. Te quiero servir. Quiero hacer lo que te agrada. Quiero darte todo lo que tengo, aunque con eso no te pago. Quiero darte todo. Solo alguien que puede ver así a Jesús, que puede entender lo que Jesús hace con su vida cuando le saca de esa agua inmunda, solo alguien así puede perseverar hasta el fin. Nada más, amado. ¿Sabes por qué se persevera hasta el fin? Sí, está la gracia de Dios ayudando al cristiano. Está la mano invisible de Dios, pero fortísima de Dios, que aunque no se vea, se siente y sostiene para sacar adelante y llevar hasta el final a un cristiano. Está todo eso. Pero ¿sabes por qué se puede mantener un cristiano perseverando hasta el final? Porque se mantiene hasta el último día amando a su Señor como el primer día. Por eso Mateo 24 empieza diciendo el texto con el que comencé es: el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. No son tus obras, no son mis obras, es la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Y que una vez Dios haciendo esa obra, haciéndote nacer de nuevo, y tú por agradecimiento y por amor, creyendo en su sacrificio, en que su sacrificio te puede limpiar de agua puerca, del pecado, creyendo en eso, por amor y agradecimiento, te mantengas hasta el final, perseverando en medio de esta perversa generación. ¿Qué le dice el día de hoy Dios a Jesús a la iglesia? Persevera hasta el fin. Sigue adelante, iglesia. Mantente firme. ¿Sabes por qué Jesús nos ha recordado todo lo que hizo en nuestras vidas, amado? Para que no nos olvidemos cuánto nos ama. Y eso nos lleve a tomar esa resolución de perseverar hasta el final. Pon los ojos en Jesús, iglesia, el autor y consumador en la fe. Autor y consumador de la fe. Dios sabe que serás probado, que serás tentado, que serás rechazado. Dios sabe que habrá escasez, iglesia. Dios sabe que habrá dolor. Pero también Él sabe que va a estar ahí para ayudarte, que va a estar ahí para sostenerte. Persevera, no te dejes llevar por esta perversa generación. La iglesia es llamada a ser como aquellos salmones que van contra corriente. Cada vez más la corriente se va a ir fortaleciendo. Esta perversa generación se va a ir fortaleciendo. Y va a ir como ahogando, se va a ir ampliando. Y va a arrasar todo por donde pase. Y va a ir ahogando a todo aquel que quiera vivir santa, justa y piadosamente. Aunque sea repetitivo. Va a querer ahogarlo. Y así son los salmones, si tú los has visto. Nadando siempre contracorriente cuando regresan al lugar donde nacieron. Contracorriente. Y en medio de peligros que los vayan a comer, siendo golpeados, siendo arrastrados, avanzando un poco, son regresados y vuelven a avanzar y no se cansan y no se derrotan hasta que llegan hasta el final. Los podrán cazar en el camino y podrán morir, pero ellos no se derrotaron. Siguieron adelante. Siguieron adelante. Aquí lo particular es que Jesús está ayudando no a un salmón, ni a unos salmones. Está ayudando a unos gusanos, su iglesia, que limpió y transformó para su gloria. Pero llama a la iglesia: sé como el salmón, persevera. Imagínate cómo llegará un salmón todo golpeado, quizá por ahí lo agarró un oso, le puso una mordida, pero se pudo zafar y siguió adelante. ¿Qué llevará en su cuerpo? Heridas, marcas. ¿Sabes qué tiene Jesús en las manos y en los pies?
las marcas de lo que tuvo que hacer para poderte sacar a ti y a mí de la inmundicia. Si Jesús perseveró hasta el final, iglesia, tú y yo estamos llamados a perseverar hasta el final. Amada persona que no eres cristiano, hay un llamado para ti el día de hoy. Amada persona que no eres cristiana, hay un llamado para ti el día de hoy. Amada persona que necesitas volverte a Dios, que sabes de Dios, que has intentado ser cristiano, cristiana, pero hoy te encuentras como ese gusanito en aguas negras. Hay un llamado de Dios para ti el día de hoy. Aún a la iglesia, amado hermano y hermana, hay un llamado para nosotros a perseverar hasta el final. ¿Y qué hay de aquella persona o aquellas personas que están como ese gusano? No voy a pedir que levantes la mano, pero que tú sabes que si yo pidiera que levantaras la mano, ¿quién está como ese gusano? Tú tendrías que levantarla. Hay un llamado para ti. Yo te digo de parte de Dios las palabras de Jesús. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Vino a meter su mano limpia, pura, para sacar ese gusano y poder limpiarlo. ¿Reconoces tu condición? Puedes reconocer, no delante de los hombres, delante de Dios, que esa es tu condición, la de ese gusano. Hay un llamado para ti. ¿Quieres ser limpio? Hay un llamado para ti. Cierra tus ojos para que puedas meditar. De favor y con respeto te lo pido. Si sientes que te vas a dormir y no quieres cerrarlos, adelante, no los cierres. Nada más tengamos una actitud de meditación. Dejemos que esta parte de final del estudio nos ministre de acuerdo a nuestra necesidad. Deja que Dios termine de hablar a tu corazón lo que quiere hablarte. Este tiempo de meditación, créemelo, no es parte de un libreto a seguir. No es algo que esté preestablecido, que debe haber en un mensaje. Dios es el que determina esto. Pero yo creo que Dios hoy ha hablado tan claramente. Yo creo que Dios, por medio de los ejemplos y la palabra, ha sido tan claro que hoy ha venido aquí a buscar decisiones y a buscar corazones arrepentidos, humildes, necesitados. Yo creo que Él ha querido ministrar más en el juicio que viene a causa del pecado. Ha querido ministrar en la esperanza que Dios ha provisto para que ningún ser humano le alcance el juicio, porque Dios no se complace en la muerte del pecador. Dios no goza en el castigo al pecador. Dios se duele del castigo.
pero es justo. Y muchas veces el castigo busca corregir la conducta del ser humano. Pero hoy Dios no ha querido ministrar eso. Hoy Dios ha querido transmitir un mensaje de esperanza y hacer un llamado, como aquel que estira la mano esperando que se le devuelva un saludo. Así Jesús hoy estira la mano esperando a ver quién quiere ser salvo. ¿Quién quiere ser salvo de esta perversa generación? Esperando quién se puede sincerar de todo corazón con Dios. ¿Quién puede reconocer su condición, su verdadera condición delante de Dios? ¿Y quién puede tomar una decisión? ¿Quién quiere tomar una decisión? Ser humilde y decirle a Dios: te necesito. Necesito que me limpies. ¿Quién le puede decir a Dios: Señor, ve en qué aguas estoy, Señor? Ve cuánto me he ensuciado. Necesito que me limpies. Necesito que tú hagas algo. Mira cuánto he intentado. Yo no quiero perderme en medio de esta perversa generación. Yo quiero perseverar hasta el fin, Señor. Ayúdame, cámbiame, transfórmame, hazme nacer de nuevo, Señor. Yo no puedo solo, hazme nacer de nuevo, transfórmame, Señor. Es un tiempo entre tú y Dios. Ahí estás en tu lugar. No te concentres en si viene un canto o no. Concéntrate en hablar con Dios si tienes esa necesidad. Aquí está Dios, frente de ti. Su oído está abierto hoy. Habla con Dios. Habla con Dios. Si en un momento dado tú sientes que a ti la palabra no te ha hablado,
quizá alguno pueda sentir aquí, pues, a ver a qué hora terminamos. Te pido con respeto que tengas un poco de paciencia. Hay gente aquí a quien Dios quiere ministrar. Más allá del canto, Dios busca tus palabras, las palabras de tu corazón. Quizá tú entiendas acerca del arrepentimiento y se te ha predicado de ello. No voy a hablar del arrepentimiento. Yo creo que muchos aquí ya lo saben. Te hablo del llamado que Dios ha hecho. ¿Sabes cuál es el llamado? Dios está preguntando: ¿cuántos gusanos hay aquí? ¿Quién se siente gusano, perdido y sin esperanza? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está ese joven, esa joven? ¿Dónde está esa madre de familia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Podrías acaso levantar tu mano? No físicamente. Dios se pregunta, Dios te pregunta. ¿Podrás acaso decir: aquí estoy, Señor, soy yo? Soy yo ese gusano. Soy yo aquel que ha andado como una oveja perdida, Señor. Soy yo. No busques más, soy yo. Dios ha venido a eso, a hallarse corazones que se reconozcan necesitados de Dios, perdidos, extraviados, sin Dios y sin esperanza en este mundo, arrastrados por la corriente de este mundo, por la generación perversa, sin poder hacer bien a su prójimo ni a sí mismos, mucho menos a Dios. Pero que hoy quieran ser humildes y reconocer: he estado perdido, Señor, he estado perdida, he estado extraviada, pero aquí estoy. Que le puedan decir a Jesús: aquí estoy, Jesús, ya no busques más, aquí estoy, Jesús, yo soy ese, yo soy ese, Señor. El atardecer se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar, pero al llegar al redil, sus ovejas él contó, como una le faltó, la salió a buscar. Esa oveja eres tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Una oveja transformada en gusano Ven a mí. por
por el pecado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero hoy Jesús quiere que sepas que ha salido a buscarte. ¿Dónde vas? Ven a mí. Te ha traído ¿Dónde estás? porque quiere encontrarse contigo. La noche oscura está, Ese es Jesús. mas a él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, que la vida por su oveja da. Toda su sangre la derramó en una cruz. Como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así. Jesús hoy te busca a ti, ¿Dónde estás? quiere darte salvación. ¿Dónde está esa oveja convertida en gusano? En la cruz murió por ti y hoy te dice así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le puedes decir, ¿dónde vas? heme aquí, Señor. Ven a mí. Le puedes decir, soy yo, Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así. Jesús hoy te busca a ti, Ha venido a buscarte a ti. quiere darte salvación. Quiere salvarte de esta perversa generación. En la cruz murió por ti. Vino a buscar una decisión. Y hoy te dice así. Vino a buscar una determinación. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Vino a buscar gusanos que quieran Ven a salir mí. ¿Dónde estás? de esa perdición, ¿Dónde de esa perversa estás? ¿Dónde vas? a quienes Él pueda limpiar con su sangre Ven a mí. y que ahora vivan para Él. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está buscándote a ti. ¿Dónde vas? Ven a mí. Te conoce por nombre ¿Dónde estás? y te está buscando a ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás?
Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Quién es el que quiere ser limpio? Hoy a esos salió Cristo a buscar. Una decisión, una determinación. Pero necesitas tener fe, porque esa es la victoria que ha vencido al mundo. Necesitas tener fe de que a pesar de que lo hayas intentado antes y hayas fallado, si en esta ocasión tú has decidido y te dejas guiar por Cristo, Él te puede transformar de un gusano en una mariposa limpia, pura, en un ser dispuesto y capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas, en una persona dispuesta a cerrarle las puertas de su corazón al mundo y a esta perversa generación, no importando cuán placentero sea. Aquello que el mundo o esta generación ofrezca. Aquel a quien Jesús limpia tiene la fuerza y el poder para mantenerse sin mancha y sin caída, perseverar hasta el fin, acabar la carrera, guardar la fe. Tú puedes ser ese. Dios ha visto tu corazón. Si tú has sido firme, Dios no te va a dejar en el camino, te va a ayudar. Hoy vino en espera, esperando. Jesús hoy vino esperando la respuesta a un llamado. No señales externas, corazones sinceros, contritos y humillados. Esos son los que Dios busca. Si tú has respondido a un llamado, si tú has tomado una decisión de ser salvo de esta perversa generación, yo te digo de parte de Dios, Jesús te va a ayudar. Sigue adelante. No dejes de buscarlo. No dejes de llamarlo todos los días. Busca que Él sea lo más importante. Llénate de Él, de sus cosas, de su palabra. Búscale de todo corazón.
Amado hermano, amada hermana, qué bueno es Jesús que nos recuerda de dónde nos sacó, amado, para que no olvidemos la grande y maravillosa obra que hizo en nuestras vidas y no nos desanimemos. Levantemos las manos caídas, fortalezcamos y enderecemos las piernas paralizadas. Sigamos adelante viendo al autor y consumador de la fe. ¿Se puede ser salvo de esta perversa generación? Sí. De la mano de Cristo es posible. Padre, gracias te damos por la palabra que hoy has traído, Señor. Sin embargo, es necesario pedirte, Señor, que lo que tú has comenzado a hacer en los corazones, Señor, tú que los miras, porque a nuestros ojos están veladas esas cosas, pero tú que los ves, Señor. Si hay corazones que te has hallado aquí o en otro lugar donde escuchen este mensaje, te has hallado corazones, los cuales estén dispuestos a que tú les salves, que tú les limpies, que tú les transformes, Señor. Te rogamos que les escuches y hagas tu obra maravillosa en ellos, Señor. La misma obra que hiciste por tu misericordia en varios de los que estamos aquí, repítela en otros, Señor. Que todo esto redunde en tu gloria, Señor, y en el conocimiento del Dios vivo y verdadero, Señor. Te damos gracias porque en medio de la generación que nos está rodeando, Señor, tú nos das una salida, Señor, y sabemos que esa salida es segura y ha permanecido firme y estable durante 2000 años, Señor. El que podamos llegar a ti a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, porque esa salida, esa salvación sigue vigente hasta hoy, Señor. Manténla firme para todo aquel que esté dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad y renunciar a este mundo y sus placeres temporales, Señor. Manténla, por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Está terminada la reunión. Muy buenas tardes a todos. Si hubiera alguien que tuviera una duda y quisiera consultarla, si cree que podemos servirle, estoy a sus órdenes. Buenas tardes.